Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos en otra historia que estoy segura, los va a dejar pensando. Hoy vamos a hablar de un romance que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, un amor que parecía sacado de un cuento de hadas, pero que como muchos en la vida real, tuvo sus altibajos, sus giros inesperados y, lo más importante, un arrepentimiento que lo cambió todo. Así es, hoy vamos a analizar la historia de Demet y Can, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas y que en la vida real, vivieron un torbellino de emociones que, bueno, nos dieron muchísimo de qué hablar. Si eres de los que suspiró con cada escena, de los que lloró con cada separación y de los que, como yo, se quedaron con ganas de saber más, este es tu vídeo. Prepárense para un viaje por sus vidas, por sus decisiones y por ese arrepentimiento que al final, dinamitó lo que parecía un amor inquebrantable. Pero antes de que comencemos, les recuerdo que si les gustan este tipo de análisis, si son fans de las historias detrás de las cámaras y si quieren ser parte de esta comunidad que ama los chismecitos jugosos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Bien, para entender realmente la magnitud de lo que sucedió entre Demet y Can, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. No podemos hablar de su arrepentimiento sin antes sumergirnos en cómo se conocieron, cómo se enamoraron y cómo su relación se convirtió en una especie de obsesión mediática. Recordemos que ambos ya eran figuras bastante reconocidas en el mundo del espectáculo turco, pero fue su participación en la exitosísima telenovela Erkenci o Pájaro Madrugador como la conocemos en español, lo que realmente catapultó su fama a nivel internacional y al mismo tiempo, los catapultó al corazón del público. Su química en pantalla era palpable, era innegable. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce parecía real, traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Y no éramos los únicos que lo sentíamos. La prensa, los fans, todos comenzaron a especular sobre si ese amor que veíamos en la ficción también era real. Y bueno, no se equivocaban. La historia de Demet y Can no fue solo un romance de telenovela, sino que fue una historia que se desarrolló frente a nuestros ojos, con todos los altibajos que eso conlleva. Los rumores comenzaron a crecer como la espuma, y era imposible ignorarlos. Sus fotos juntos fuera del set, sus miradas cómplices en las alfombras rojas, sus comentarios en redes sociales, todo parecía indicar que su relación iba más allá de lo profesional. Y finalmente la confirmación llegó para deleite de los fans que ya se habían autodenominado Candem. Verlos juntos era como ver hecha realidad la fantasía de la telenovela, era como si Sanem y Can, sus personajes en Erkenci, hubieran salido de la pantalla para vivir su amor en el mundo real. Y ahí, en ese momento, es donde comenzó la magia, pero también donde empezaron los problemas. La presión mediática era increíble, cada uno de sus pasos era seguido de cerca, cada declaración era analizada con lupa, y la vida personal de ambos se convirtió en tema de debate público. Era difícil ser ellos, era difícil ser una pareja en el ojo del huracán. Pero a pesar de todo, Demet y Can parecían navegar por esas turbulentas aguas con cierta gracia. Se apoyaban mutuamente, se veían enamorados y los fans, bueno, los fans estaban felices. Sus publicaciones juntos en redes sociales se volvían virales, cada aparición pública era un evento, y el fenómeno Candem crecía a pasos agigantados. Era un amor que se vivía en primera persona, pero también en tercera persona, a través de los ojos de los millones de seguidores que los idolatraban. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, no todo es color de rosa. Las dificultades comenzaron a aparecer, las tensiones aumentaron, y lo que parecía un cuento de hadas comenzó a desmoronarse poco a poco. Los primeros rumores de problemas empezaron a surgir, y aunque ambos intentaban mantener una imagen de unidad y felicidad, las fisuras eran cada vez más evidentes. Las agendas apretadas, los compromisos profesionales, la presión mediática, todo comenzó a pasar factura. Se decía que las discusiones eran frecuentes, que la falta de tiempo juntos estaba creando un abismo entre ellos, y que la magia de los primeros meses se había desvanecido. Pero lo más importante, y esto es clave para entender lo que sucedió después, es que empezaron a surgir rumores de que Can, en particular, no estaba gestionando bien la relación, que no estaba siendo tan comprometido como Demet, y que su actitud, en ocasiones, dejaba mucho que desear. Y este es el punto de inflexión, el punto en el que comienza a aparecer la sombra del arrepentimiento. Los detalles sobre
Sus problemas se mantenían en su mayoría en secreto, pero las señales estaban ahí. Los mensajes crípticos en redes sociales, las declaraciones ambiguas, la falta de fotos juntos, todo indicaba que la relación no estaba en su mejor momento. Los fans, que habían sido testigos del inicio de su romance, ahora veían con preocupación cómo se tambaleaba la imagen de ese amor perfecto. Y fue entonces como un balde de agua fría, que llegó la noticia de la separación. La noticia, por supuesto, fue devastadora para los fans, que no podían creer que esa historia de amor que tanto habían idealizado llegara a su fin. Las redes sociales explotaron con comentarios, especulaciones y sobre todo con la esperanza de que fuera solo una pausa, un pequeño bache en el camino. Pero no era así. La separación era real y con ella comenzó el análisis de los porqués, de los que pudo haber sido, y sobre todo, de los arrepentimientos. Y aquí es donde la historia se pone más interesante. A medida que pasó el tiempo y con la distancia que la separación otorgó, tanto Demet como Can comenzaron a reflexionar sobre lo que había sucedido. Y ahí, entre esos silencios y esas reflexiones, comenzó a surgir la evidencia de que, al menos por parte de Can, había un gran arrepentimiento por cómo había gestionado la relación. Se dice que en privado Can reconoció que había sido inmaduro, que no había sabido valorar el amor de Demet, y que la había perdido por su propia culpa. Empezó a darse cuenta, quizás demasiado tarde, del valor de lo que había tenido, del amor sincero y profundo que había encontrado en Demet, y de lo mucho que la había lastimado con sus acciones. Su arrepentimiento no era solo una cuestión de relaciones públicas, no era una excusa para calmar a los fans, sino que parecía ser un sentimiento genuino, una profunda tristeza por haber perdido algo tan valioso. Claro, es importante recordar que todas estas son versiones que en mayor o menor medida han sido filtradas por la prensa y los medios de comunicación, pero el hecho de que tantos detalles apunten en la misma dirección, nos hace pensar que hay algo de verdad en todo esto. Can supuestamente se dio cuenta de que había priorizado su carrera, sus propios intereses, por encima de la relación con Demet, que no había sabido equilibrar su vida personal con su vida profesional y que esa falta de madurez había sido el detonante de la ruptura. Se dice que no entendió el nivel de compromiso que una relación tan mediática requería, y que su falta de empatía fue lo que terminó por dinamitar el romance. Es fácil, quizás, decirlo ahora con el beneficio de la retrospectiva, pero lo cierto es que en el momento en que sucedieron los hechos, su actitud dejó mucho que desear. Y esto es algo que, al parecer, él mismo reconoció y lamentó. Por su parte, Demet, si bien mantuvo un perfil más reservado, también dejó entrever que la ruptura la había afectado profundamente. Aunque no habló directamente de arrepentimiento, su lenguaje corporal, sus miradas en algunas entrevistas y sus publicaciones en redes sociales, dejaban claro que no había sido una ruptura fácil, que había sufrido y que probablemente también se había cuestionado muchas cosas. Pero a diferencia de Can, su dolor parecía estar más relacionado con la decepción, con la sensación de que había dado todo por la relación y que al final, no había sido suficiente. Es una situación que desafortunadamente muchas personas hemos vivido, y es muy doloroso ver cómo un amor que parecía indestructible se rompe en pedazos. Y aquí llegamos a la parte más triste de la historia: el arrepentimiento de Can no fue suficiente para reconstruir lo que había roto. Aunque muchos fans y quizás la misma Demet tenían la esperanza de una reconciliación, el tiempo pasó y no hubo señales de que eso fuera a suceder. La dinámica entre ellos cambió por completo, la confianza se había quebrado y la imagen de esa pareja perfecta se había convertido en un recuerdo doloroso. La historia de Demet y Can se convirtió en un ejemplo de cómo un romance que parecía sacado de un cuento de hadas puede desmoronarse por la inmadurez, por la falta de compromiso, y por la incapacidad de valorar lo que se tiene. Y ese arrepentimiento que, aunque llegó, no fue suficiente para reparar el daño causado. La historia de Demet y Can es una historia que nos hace reflexionar sobre muchos aspectos de las relaciones humanas. Nos muestra la importancia de la comunicación, del compromiso, de la empatía, y de la necesidad de valorar lo que tenemos antes de que sea demasiado tarde. Es una historia que nos recuerda que el amor no es solo emoción, sino también trabajo, dedicación y esfuerzo. Y nos enseña que en ocasiones el arrepentimiento, por muy sincero que sea, no puede reparar las heridas del pasado. Es un caso que sin duda nos dejará reflexionando por un buen rato. Nos preguntamos qué habría pasado si Can hubiera sido más maduro, si hubiera valorado a Demet desde el principio, y hubiera priorizado su relación por encima de todo lo demás. Son preguntas que por supuesto nunca tendrán respuesta, pero que nos hacen comprender lo frágil que puede ser el amor y lo importante que es cuidarlo.
Es una historia que también nos hace reflexionar sobre la presión mediática que enfrentan las parejas de famosos. La constante exposición pública, la intromisión en su vida privada, las especulaciones y los rumores, son factores que pueden debilitar incluso la relación más sólida. Y en el caso de Demet y Can, esa presión, sin duda, fue un factor clave en el desenlace de su romance. La idealización que hacen los fans sobre sus parejas favoritas puede ser muy bonita, pero al mismo tiempo, muy dañina, porque crea expectativas irreales y dificulta que las relaciones se desarrollen de forma natural. Y en el caso de Demet y Can, esa idealización fue un peso extra que al final, terminó por sepultar su amor. Pero a pesar del final triste, la historia de Demet y Can nos deja una lección importante, la necesidad de aprender de nuestros errores, de asumir la responsabilidad de nuestras acciones, y de intentar ser mejores personas en nuestras relaciones. Y es que al final, todos cometemos errores, todos tenemos nuestros momentos de inmadurez, pero lo importante es aprender de ellos y no volverlos a cometer. La historia de Demet y Can con su romance de ensueño y su triste arrepentimiento, nos recuerda que el amor es un camino de aprendizaje constante, y que para que una relación funcione, se necesita el compromiso, la comunicación y sobre todo, el respeto mutuo. Y así con esta reflexión, llegamos al final de nuestro análisis. Hemos explorado la historia de Demet y Can, desde el inicio de su romance hasta el arrepentimiento que dinamitó su relación. Hemos visto cómo la presión mediática, la inmadurez y la falta de compromiso pueden afectar incluso al amor más puro. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre la importancia de valorar lo que tenemos antes de que sea demasiado tarde. En resumen, hemos visto que la historia de Demet y Can, a pesar de ser un romance de telenovela, tuvo muchos elementos de la vida real. Hemos sido testigos de un enamoramiento apasionado, de una relación que se desarrolló bajo el escrutinio público, de los desafíos que enfrentaron, y del arrepentimiento que al final no fue suficiente para salvar lo que habían construido. Y hemos aprendido que el amor es un trabajo de todos los días, que requiere paciencia, compromiso y sobre todo, mucha comunicación. Espero que este análisis haya sido de su agrado y que les haya dejado algo en que pensar. Si les ha gustado, no se olviden de dejar su like, de compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, de dejarnos un comentario contándonos qué opinan sobre la historia de Demet y Can. Nos encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre los temas que abordamos en nuestro canal. Y si no están suscritos aún, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos y sigan disfrutando de las historias detrás de las cámaras, los análisis de los romances más polémicos y los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto. No se olviden de dar like, compartir y suscribirse. Los quiero.